Bueno, la primera sorprendida en estar invitada en esta mesa he sido yo, porque cuando se habla de investigación, desarrollo y mujer, nunca se tiene en cuenta el sector rural. Nunca. Entonces, bueno, no puedo más que agradecer además la oportunidad de compartir este espacio maravilloso, bueno, de lo que nos hemos enterado del arte, ya ni que tan mal. Pero bueno, por situarnos un poco, bueno, yo soy Elsa Villegas, soy la coordinadora de la asociación Artzaigasta, que es una asociación que trabaja con 116 familias que cada uno representan un negocio, cada uno con su desarrollo profesional y su desarrollo y sus necesidades con respecto a la biosostenibilidad y al compromiso con el medio, pero no dejan de ser unas empresas que necesitan, pues eso, su liquidez, todo lo necesario, acudir a alguien para que pueda conseguir algo de asesoría y tal. Bueno, nosotros desde la asociación les damos, trabajamos para ellos, o sea, ellos nos han contratado a nosotras, que somos 4 mujeres, efectivamente para esto, para que tener asesoramiento científico-tecnológico, para poder desarrollarse, para poder innovar y bueno, para poder hacer todo lo que sea necesario para llevarles exactamente al momento en el que están. Que también con la crisis y con todo esto, pues hay gente a la que realmente ha conseguido buscar un momento de inflexión y reflexionar algunas cosas y darse cuenta que está en un momento privilegiado. Este colectivo en Europa es una referencia. Estamos trabajando en la red europea de queserías de campo, que es el modelo, lo que nosotros entendemos como queserías de pastor, como queso de pastor, ¿no? Que son quesos elaborados con leche cruda de oveja, de una raza generalmente protegida, la nuestra es la lacha, y que se elaboran en la propia quesería. O sea, son estructuras familiares muy pequeñitas, muy atomizadas y tal. Y bueno, la estructura o la gracia que es, bueno, que entre muchos muy pequeños han podido conseguir pues que sea un alimento reconocido como patrimonio culinario, que tengan World Cheese Awards, no sé cuántos reconocimientos cada año, que van a Roma y consiguen premios, o sea, todo un glosario de reconocimientos internacionales. Y lo más curioso es que aquí pues no se acaba de conocer. Todo el mundo conoce el queso Idiazábal, pero no sabe que hay una asociación muy potente, pionera en Europa, y sin embargo vamos a cualquier foro y somos muy conocidos. Bueno, yo lo que quiero decir que me siento una mujer afortunada, o yo creo que debo serlo, porque nunca he tenido la percepción de que como mujer he tenido ninguna traba para desarrollar lo que me ha dado la gana. Lo que más nos ha llamado la atención durante los últimos años, sobre todo cuando empezamos a trabajar en desarrollo y en innovación y asesoramiento científico-tecnológico a estas queserías, es que estábamos trabajando con familias. Entonces, normalmente en la sociedad rural que han heredado de los caseríos y que siguen trabajando en estos modelos, estamos hablando de una normalmente esposa que lleva el papeleo de casa y que lleva la quesería, y un esposo que lleva la gestión del rebaño. De hecho, en la asociación Artzaigasta, de las 116 familias socias, el 70%, me atrevería a decir, que los titulares de la cuota de socios son mujeres. Y la razón es que ellas son las que elaboran el queso. Ellas son las que les ha picado el gusanillo de la innovación, porque todos los que trabajamos en innovación, esto es un gusanillo y una enfermedad de la que no te curas. Y ellas han tenido esta gracia de no ser tanto mantenedoras del ecosistema y tal, sino cómo poder evolucionar en mis quesos, cómo poder conseguir un cuajo natural para tener un toque un poquito más ácido, o cómo conseguir, bueno, pues todo eso lo han conseguido a través de sus propias iniciativas. Entonces, yo he visto que en estos años, pues cuando empezábamos en el año 98 a ir a las queserías en las que nos daba la bienvenida un señor, así un poco de estas chicas, ¿a qué vienen? Pues en estos años, en el 2013 que nos encontramos, pues han entendido perfectamente pues que somos unas profesionales, que entramos por la puerta, que si hay que ponerse las botas, pues se ponen, y si hay que ponerse la bata, pues se pone. Saben que les vamos a defender respecto a la administración pública, saben que somos unas fieras para discutirnos con cualquiera, y vamos a defenderles porque creemos en su proyecto. Y ellos creen en nosotras. Con lo cual, yo creo que lo hemos hecho todo maravillosamente bien y no hemos encontrado ninguna traba. Entonces, ahora en este debate que ha salido al final, ¿cuál es la figura de la mujer? Pues la mujer se está haciendo su huequito. Entonces, en un medio como el rural, tan difícil y que parece que es tan cerrado, oye, pues a ver si va a resultar que es de los más abiertos, porque hay un montón de mujeres veterinarias, químicas, gente que trabaja en la administración pública. Oye, vamos por las queserías y por las granjas y no hay ningún problema. Somos aceptadas como tal y de hecho acuden a nosotros para que les ayudemos. Con todo lo que quiero decir es que, bueno,
que realmente en lo que nos estamos encontrando más problemas es en poder realmente innovar. O sea, yo he trabajado para muchas empresas de lácteos y hacer un alimento nuevo es la mayor de innovación y es facilísimo. O sea, pues queremos hacer una cuajada probiótica, pues cogemos estos fermentos, estos no sé cuántos, añadimos todo, ¡pum!, sale. No, es que queremos, y además vamos a conseguir fondos del CDTI y además lo vamos a financiar con oro y, oye, ¡pum!, sale. Oye, pues innovar para un sector, igual es que es el sector agro, es que es dificilísimo. Haga lo que haga la asociación, va a repercutir en un efecto dominó en un colectivo. Y claro, ya estamos hablando de muchísimas personas, no estamos hablando de los 116 socios, estamos hablando de los que entregan la leche a la industria, de los que no sé cuántos, del veterinario, de que dirá salud pública, si ahora solicitamos que queremos vender, pues eso, un alimento con 45 días porque es leche cruda en lugar de con 60, porque pues Sanidad dice que tenemos que hacer no sé qué. Quiero transmitir que realmente a veces ni siquiera es un problema de género, sino un problema de que hay colectivos que dependen tanto de otras instituciones, y me estoy refiriendo en su mayoría a las instituciones públicas, están tan atados que les resulta muy, muy, muy difícil innovar. Y aprovecho este foro para buscar todas las ayudas que sean necesarias. Entre ellas, no sé, yo creo que su deliciosa intervención. No quiero meter la pata con su nombre. Ana Belén, pero bueno, si usted está interesada en trabajar en otros colectivos y en potenciar otras historias, pues en eso estamos. Entonces, ¿cuál es la innovación en la que podemos trabajar como sector primario? Pues entrar en modelos como, por ejemplo, pues, cosas que están haciendo en Internet, en plan P2P, o metiendo muchísima inteligencia emocional e intentar eso, que haya diferentes empresas que les va muy bien gracias a la crisis, aunque sea de otras historias, que quieran colaborar a que haya un desarrollo sostenible y que esa Euskadi verde que nos encanta a todos y que todos enseñamos a nuestros amigos cuando vienen, se sepa que hay detrás un montón de gente que la está manteniendo y que no se puede mantener gratuitamente y que las ayudas públicas se están acabando. Y que esa es realmente la innovación. La innovación real que necesita la sociedad es la innovación social. Y pasa porque las empresas y distintos colectivos trabajemos juntos. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos. Igual no he visto tanto reto dentro como mujer, porque he debido de ser una mujer privilegiada, pero todo mi colectivo yo creo que piensa lo mismo. Y hoy en día la posición de la mujer en el medio rural está muy, muy bien visto. Porque hemos conseguido, pues eso, que muchas mujeres haciendo cosas pequeñitas, pues hayan elevado pues a un alimento a la excelencia. Aunque hayan conseguido que una mermelada hecha con unas florecitas de no sé qué, pues pum, de repente sea pues la joya gastronómica de San Sebastián Gastronómica. Entonces, bueno, que sí que es posible, que hay muchísimas herramientas, que la Administración Pública pone muchísimas ayudas para poder innovar, pero realmente son los sectores los que necesitan un poco de oxígeno para poder innovar. Y no sé si era esto exactamente lo que había pensado decir, pero bueno, que eso. Gracias.